Voy a hablar la quinta parte de Apocalipsis y apenas no salgo de la iglesia en Pérgamo. Así que capítulo 2, versículo 12 leemos de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y después seguimos leyendo lo que falta. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, oramos, Señor, esta noche, para que tú te quedes con nosotros en este estudio, Señor, que es semi-estudio, no es completo. La realidad no es completo, tiene mucho más en el fondo, pero ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a comprenderlo e ir almacenando en nosotros, Señor, los consejos para la iglesia. Dios mío, sabemos que quieres una iglesia victoriosa al final de la historia de la humanidad y queremos estar ahí, Señor, como siervos vigilantes, para poder, Señor, recibir de ti esa presea tan grande como es verte cara a cara. Señor, gracias, gracias, precioso Señor. Amén. Amén. Pérgamo es una iglesia de las 7 remitentes del Señor, ahí en Asia Menor, y estaba una cadena de iglesias. Hablamos de Éfeso, Esmirna. Pérgamo está como a 88 kilómetros según la geografía de Esmirna. Esta ciudad la fundaron los griegos. Los griegos tenían colonizada toda esa área y la fundaron. Siempre cuando le ponen un nombre a algo, tiene un significado. Fíjese que si usted tiene un nombre, búsquele un significado y va a ver que tiene un nombre, un significado. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama María? ¿Por qué se llama Juan, Pedro? Casi siempre tiene un significado. Pérgamo significa matrimonio consumado. No pregunten por qué, no lo sé, no lo he averiguado. Y se cree que el nombre Pérgamo también, cuando hablamos de pergaminos, parece que por esa área había muchas de esas ninfas en el agua, donde se daba ese material para hacer los pergaminos. Y se deriva pergamino de Pérgamo. También era una ciudad religiosa. Una ciudad religiosa en la cual la iglesia se había metido y adoraban cantidad de dioses. Yo le voy a mencionar algunos, después a lo mejor estudiamos algunos de ellos. Un famoso Esculapio. Ese famoso Esculapio da la impresión que era griego y era el dios de la terapéutica, que todavía existe los terapeutas. Entonces tenían como emblema una serpiente, al igual que los médicos. Pero Esculapio no sé tampoco quién es. Y también tenían a Zeus. Zeus era uno de la mitología griega que estaba en la ciudad, en Atenas, y lo habían llevado hasta allá a Pérgamo. También un famoso Dionisio, la diosa Atenas, y a un dios que le llamaban Asclepio, al que se arrodillaban para sanidad divina. Imagínense, hermano. Esa era una ciudad corrupta, era una ciudad que había caído en paganismo. Y lo grave es que la iglesia había entrado ahí. Lo grave, hermanos, de la iglesia, por eso la palabra dice que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Porque normalmente vivimos en lugares difíciles, religiosos, y cuando una iglesia no está bien cimentada, no está paradita en la doctrina como corresponde, vienen las doctrinas que dice Pablo de error y las mueven, las cambian. Y las cambian, hermanos, exageradamente. Yo no sé
¿cómo estaremos nosotros mentalmente preparados para que no nos envuelvan de esa manera? Por eso es que la iglesia tiene que estar estudiando. Y nuestro pastor ha declarado que el miércoles es de enseñanza. A veces predicamos y nos exaltamos, está bien, pero es mejor enseñar algo. Entonces yo tomé esta parte y creo que la voy a dejar sostenida después de las iglesias y no me van a correr todos. ¿Amén? No, ¿verdad? Bueno, al menos ustedes van a venir. Porque es importante saber, porque fíjense que cada carta que el Señor Jesús le mandó a la iglesia tiene un remitente que es el Señor. Y segundo, el destinatario que es la iglesia. Y sigue siendo la iglesia hoy en día la que tiene que recibir estas amonestaciones. Esta iglesia estaba ahí, en aquel entonces, envuelta en problemas. Mi título siempre va a seguir siendo el mismo: atendamos a las revelaciones apocalípticas o del Apocalipsis. En primer lugar, el Señor Jesús se identifica con Pérgamo, así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que es el pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, dice el Señor: yo soy el que le escribo, tú solo eres el que la va a llevar la carta y escribirla, pero quien dicta esto soy yo, dice el Señor. Y se presenta como espada de 2 filos. La espada, hermanos, ya les dije anteriormente cómo se inventó. La espada antigua era grande, pero en una ciudad llamada Tracia, allá en Roma, inventaron esta espada los romanos, que la hicieron corta y de 2 filos, o sea que entra y hiere por los 2 lados. No es que de un lado le va a entrar raspadito y el otro hiriendo, no, hiere por los 2 lados. Entonces esa espada de guerra la inventaron y el Señor la utiliza como la espada de 2 filos que es Él. ¿Por qué le habla de la espada de 2 filos? Porque la espada de la que Pablo habla en Efesios es la palabra de Dios. Entonces, el Señor mismo dice que con su palabra va a callar al inicuo. Entonces la palabra de Dios es prácticamente lo que Él dice como figura la espada de 2 filos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con la palabra? La palabra, hermanos, en las iglesias mantenía una disciplina para que hubiese un gobierno en las iglesias doctrinal. Y eso es lo bonito de Iglesia Cristiana Josué, cuando su estructura es enseñanza, cuando su estructura es que ninguno de nosotros se quede sin nada. Por eso los perseguimos con el famoso CCDL. Cuando ven que dice la mesa CCDL, pasan así, ¿verdad? Pero no deberíamos de pasar así, porque sabe, cuando lo motivamos a venir a CCDL es porque ahí hay algo que usted va a aprender. Hace unos 20 años iniciamos esto en la iglesia central y yo era maestro, de los primeros maestros de CCDL fui yo y otro, ¿verdad? Por supuesto. Y llegó en el lapso del tiempo, creo que 3 años, 5 años después de eso, que el pastor Lisandro ordenó que toda la iglesia pasara por el CCDL. Y no es que temblaran, pero algunos así pavoneados. ¿Yo? ¿CCDL? ¿Yo? No. Yo soy fundador de la iglesia. No, yo no. Pero llegó un momento en que los presionaron que para ser líderes de grupos tenían que pasar por el CCDL. Y curiosamente me tocó uno que llegó a sentarse al pupitre y empezó a regañarme. Y me dice, y usted me dice, si usted viene llegando a la iglesia, me dice, ¿cómo va a creer? Yo soy fundador de la iglesia y me mandan aquí al CCDL. Yo no le dije nada. Sí, le dije algo. Le dije, sí, es verdad, vengo llegando, pero usted que es fundador, ¿por qué no es maestro? No sé si le dije bien o mal, pero no lo voy a volver a hacer. Al final del curso me llevó una corbata y me dijo, mire, perdóneme todo lo que dije al principio, pero gracias, hombre. Bueno, así van a decir ustedes. Así que no pasen de lado a las mesas del CCDL. ¿Por qué? Porque la disciplina de la iglesia, hermano, es la que nos va a tener agarraditos. Porque cuando vengan las doctrinas de error, cuando soplen vientos huracanados,
de doctrinas de error, hermanos, algunos se van a tener que ir por ahí para otro lado. Y eso es lo que no queremos, sino que aprendan, vayan entendiendo esta parte de la palabra y que no nos pase como Pérgamo. Pérgamo habían desertado de las filas doctrinales, habían desertado de las filas del Señor y lo dominaba lo terrenal. Hermano, cuando lo terrenal domina, la iglesia cae en problemas. Y voy a hablar sin decir nombre, pero todos los pueblos en su mayoría tienen una fiesta al año para un devoto. Y eso es terrenal. Eso se parece como cuando Moisés bajó y encontró una fiesta a un becerro de oro. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos, hermano? Yo el domingo aquí estaba solo, pero después me enteré por qué estaba solo. Pero yo dije en broma, algunos están desvelados y otros fueron a desvelarse. Pero es que yo así bromeo, pero la verdad es que no ni me interesa si es que fue así. Pero había una fiesta grande. Entonces, caer en eso es caer en bigamia, es caer en el error. Porque la iglesia está sobre la tierra, hermanos, pero no vive espiritualmente sobre la tierra. Le voy a leer lo que dice Colosenses 3:1-6. No creo que usted vaya, no se tarde en llegar. Yo se lo voy a leer así, hermano, lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, el 1-6. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El consejo de Pablo a Colosas es justamente lo que le pasó a Pérgamo. Pérgamo escarció amores con la religión, escarció amores aquí sobre esta tierra y se convirtió en bígama, o sea, se convirtió en querer tener varios, por no decir polígamo, ¿verdad? Pero se convirtió en algo que Dios no lo permite. Dios quiere adoración propia. Mire, ahí en 2 Corintios 6:14 dice de esta manera: cuando nosotros nos enteramos de esto y lo aplicamos aquí a los jóvenes y a los que se van a casar, pero también a la iglesia, mire lo que dice 2 Corintios 6:14, dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y luego viene una lectura del Antiguo Testamento. La iglesia se apartó, cayó en bigamia espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Querían ver a Dios por un lado y querían ver la tierra por otro lado. Querían ver lo pagano y vivir contra lo pagano y querer estar en lo espiritual. Mire, hermano, esto es bien complicado, porque la palabra es clara con nosotros y nos enseña de esa manera. De manera que cualquier descuido en nosotros terminamos caminando al revés, hermano. Y eso no debe de pasar, porque ellos se descuidaron de la palabra en primer lugar, dejaron de congregarse, se alejaron del Señor. Ahora el Señor les dice: yo soy el que les escribe, el que tiene la espada de dos filos. Y no solo eso, parece que dice aguda, ¿verdad? La espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, lo que aquí quiere decir es que la ira de Dios va a venir sobre la iglesia. Hermano, es para que nos dé miedo. No piensen que yo lo digo para que no, es para que nos dé miedo. No va a ser ahora. Va a ser cuando el Señor venga. Ahora, le manda a las iglesias estremecimientos, sacudones, porque los necesita. Por eso es que la iglesia está constantemente en oración, buscando el rostro del Señor, oyendo la palabra, adorando.
Esa es la vida de la iglesia. Pero cuando el Señor venga y nos ofrezca esto, ¿qué vamos a hacer? Y ese es el problema. Mire, el Señor les repite que conoce sus obras. Sigamos leyendo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fue fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí quiero explicarle. Él sabe dónde está la iglesia. No en el lugar, hermano, no este recinto. No. Él sabe dónde está la iglesia, en qué corazones está la iglesia. Porque si Él sabe que usted está y es la iglesia, Él sabe. Pero aquí viene el problema, porque reclama y dice que conoce dónde está y es el trono de Satanás. Lo que esa palabra quiere decir nos debe de dar miedo. ¿Por qué? Porque yo siempre he hablado y he predicado sobre este tema, que nosotros tenemos un gobierno propio. Yo soy dueño de mí. Yo hago lo que quiero y como quiero, porque tengo la libertad de hacerlo. Pero cuando la palabra me manda, me rige, me gobierna, yo cedo mi voluntad y Dios dice, ok, hijo, vamos bien. ¿Quieres mi mano? Aquí está mi mano. Porque yo cedo mi gobierno a Dios. Y la iglesia en un conglomerado, cuando cede su voluntad al diablo o a las doctrinas falsas o las cosas malas, lo que hace está en el trono de Satanás. Hermanos, se debe de entender así, y así lo entiendo, y así lo he estudiado, y así lo he buscado, y así me lo dice, que si yo cedo cualquier cosa mía de mi voluntad, estoy sentándome en el trono de Satanás, porque estoy obedeciendo las cosas raras y cae en la bigamia espiritual, hermanos. Y eso le pasó a la iglesia en Pérgamo. Por eso le dice, yo sé dónde estás, yo sé que tus raíces son terrenales, yo sé que te has alejado de lo espiritual, yo entiendo que estás sentada en el trono del que te gobierna, que es el diablo. Ese gobierno, hermano, es terrible. Imagínese Pérgamo cediendo terreno a brujos, cediendo terreno a adivinos, a agoreros, cediendo terreno al paganismo, hermano. Si tenían todos esos dioses, no es que los tuvieran en la iglesia, es en la ciudad, pero algunos de esos dioses habían entrado a la iglesia. Habían entrado a la iglesia, hermano. Por eso es que uno debe estar atento cuando le preguntan cosas. Hay gente confundida. Hay gente que le dicen de un modo y le dicen de otro. Yo pienso que hay que leer la palabra, y no solo leerla, sino estudiarla, memorizar la parte. Cuando estamos en el ayuno acá, hermanos, pasamos pequeñas pruebas. Algunos hermanos están acá. Yo les digo, mire, leamos una porción. Yo la voy a leer corta y leanlo ustedes. Tenemos toda la mañana para eso. Y yo me voy a sentar por ahí, aquí a algún lado, y leo la palabra. Y de repente me viene a la mente una idea y les digo, leamos esta. Y este viernes pasado, yo aparecí con una lectura y les dije, leamos esta. Yo la leo, después la leen ustedes, 10 minutos, 15 minutos, y después hablemos. Mire, había lágrimas, había sentimientos, habían verdades. Bueno, aquí hay diviso 4 o 5 personas que estuvimos ese día, pero a mí me impresionó cómo el Señor nos mandó a ver esa parte, hermano. Cómo nos mandó a ver la parte importantísima de lo que es la doctrina. Y nos aclaró conceptos lindos y preciosos esa mañana, que si no hubiésemos estado en ese estudio no las vamos a entender nunca. Pero si yo convierto mi trono, que es de Dios, en algo pagano, yo le estoy dando albergue a otras cosas que no me van a llevar a nada. Ahora, la pregunta que yo digo ahora, ¿será alguna iglesia ahora parecida a Pérgamo? ¿Estará alguna iglesia en este punto de su vida espiritual, digámoslo así? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Por eso es que la iglesia debe de caminar agradando al Señor.
Y el Señor les ha dicho, yo sé que ustedes le han dado espacio al trono del diablo, pero tienen algo, mi nombre, no han negado mi nombre ni mi fe. Aquí cabe decir que no toda la iglesia está involucrada en paganismo ni en todo lo que dije malo. Son los que se quedan en la defensoría, en la famosa defensoría doctrinal, apologéticamente hablando, defendiendo la doctrina. Y no nos debe de importar, hermano, que somos escogidos y que estamos ralitos los que buscamos eso. Lo importante y lo que Dios quiere es que todos seamos defensores de la palabra, que todos conozcamos la palabra, que todos veamos realmente dónde está el error. Entonces esta iglesia no tiene el trono de Satanás, ni tiene doctrinas erradas, sencillamente sigue agradando al Señor. Y le dice, pero tienes eso y tienes a aquellos que retienen mi nombre y que todavía tienen fe, porque ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Lo que aquí quiere decir que la iglesia en aquel momento, hermanos, estaba siendo sacudida por la persecución. Tanto Esmirna, Éfeso y en este caso Pérgamo y otras más estaban bajo la persecución del Imperio Romano. Entonces, como lo dije el miércoles pasado, hay quienes dentro de la iglesia que cuando escuchan persecución, su refugio es la casa, ese refugio es por otro lado y se van huyendo. Pero los que verdaderamente son fieles y son realmente fieles a Dios, pueden calificar como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es ganancia, el morir es ganancia. Hermano, ¿quién de nosotros podrá decir que el morir es ganancia desde aquí adentro del corazón? Porque yo lo predico y lo digo a cada rato, pero ¿lo viviré? ¿Seré verdaderamente de los que va a dar mi vida por el Señor? Esa es la pregunta que me debo de guardar aquí y hacerla constantemente. ¿Moriré por la causa? Hermanos, no hemos venido para ponernos en miedo y morir. No, estoy hablando de la iglesia en aquel tiempo. Ni aun cuando mataron a Antipas, que era un siervo fiel, era grande en la iglesia. Es como que le dice, bueno, mataron al pastor y se dispersaron las ovejas. Parecido a eso era Antipas. Y lo mataron ahí mismo en el templo. Entonces, hermano, pero eso no los debería de correr y no los corrió. Y esos que retuvieron eso, dice, y fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás, en el templo del diablo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la verdadera iglesia confiesa a Cristo. Y algo importante, hermano, el paganismo se va a lanzar en una ofensiva tremenda. Cualquier día, no dije que ahora ni mañana, pero cualquier día se va a lanzar el paganismo a robarle la fe a la cristiandad, a quererle quitar a como dé lugar la cristiandad. Ya por ahí aparecen algunos que me dicen, no hombre, sálgase de allí, usted es hermano separado, aquí es el trono suyo, el de Dios, aquí véngase. No, hermano, si yo ya leí la Biblia, yo ya tengo bien clara la doctrina, yo no tengo que volver a raíces terrenales. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía está en los cielos. Y Dios es el que sabe perfectamente bien a dónde mora Satanás, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de lo que pueda ocurrir con relación a las doctrinas erradas, hermano. Si usted oye doctrinas, hay gente envolvente con mucha labia que expone las cosas. Y no, si no está en la palabra, hermanos, no se preocupen que creerlo. Si no está en la palabra, no está en otra parte. Pero yo quisiera que eso lo comprendiéramos. ¿Por qué? En medio de la persecución, si va a ser necesario, vamos a tener que ser mártires. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y estos fieles que se guardan hasta la muerte, hermanos, tiene que ser la iglesia. La iglesia sobreviviente
hablando físicamente, es la que Pablo dice que precederá a los que murieron en Cristo. Vale decir que los que mueren en Cristo van primero, y detrás, dice Pablo, los que estemos vivos. Ahora, ¿cuándo va a ser eso, hermano? Es que no se preocupe por eso. De lo que sí me debo de preocupar es que mi vida tiene un fin de muerte. Y eso no es mala noticia, está en la Biblia. Tenemos que morir, pero morir con Cristo es ganancia. Y que venga cuando Él quiera, o cuando sea, o como cuando corresponda, no importa, usted ya tiene ganado el cielo. Y si está vivo, entonces está entre los que van a luchar. ¿Por qué? El Señor lo que hace es reprochar todo lo malo. Pérgamo tenía dos cosas, y lo vamos a ver aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, si ustedes han leído, Balaam le habló un burro, ¿verdad? Y si un burro habla, hermanos, es porque lo envió Dios a decirme algo. Y Balaam tenía una doctrina tremenda. La doctrina la aplicaron ya en el tiempo moderno de aquel tiempo, la aplicaron contra el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se levantó porque había un montón de gente que tenía falsas doctrinas y decían que no había que circuncidarse o que había que circuncidarse y recibir a Cristo. Hermanos, cuando Pablo y Pedro y todos los apóstoles grandes se dieron cuenta de esa falsa doctrina, se reunieron en un concilio, capítulo 15 de los Hechos, lo va a estudiar usted, donde discutieron a fondo hasta que el Espíritu Santo les respondió y les dio una respuesta para las iglesias, para todas las iglesias. Esto es posterior a otras cosas. Miren, si Balaam se metía a la iglesia y decía, no, si fornicar no es malo. No. Aquí en la iglesia, si usted ya se casó y ya se divorció, vuélvase a casar. Aquí no se preocupe si solo se ha juntado, ahí estése así, cuando quiera lo haga. Hermano, esa no es doctrina de Dios. Esa no es doctrina del Señor. Yo cuando llegué a la iglesia que pastoreé hace años, lo primero que quise fue ver el estado familiar de todos. Y me encontré que en el campo, de 20 familias que logramos recoger, 10 no estaban casados. Y entonces yo me acordaba de esto y decía, bueno, pero si yo lo permito, mejor busco formas como con hijos grandes y no se casaban. ¿Pero por qué? Porque faltaba un ingrediente pequeño para ellos, grande en realidad, porque se llama la palabra. No habían entendido por ningún lado que el matrimonio es sagrado ante Dios. Entonces allá en Pérgamo se metió Balaam y dijo, no, si comer lo sacrificado de los ídolos, eso no es malo, eso no se puede evitar, tiene que hacerse. Y entraron con esa doctrina, y la más terrible es la de la fornicación. Y no solo eso, tenían lo que Balaam tenía. ¿Se acuerdan que Balaam era divino? Balaam estaba, lo convidaban para maldecir, y tanto así que Balac lo contrató para maldecir a Israel cuando iba por el desierto, y eso le costó caro, le costó que el burro le hablara. Gracias a Dios no se hizo loco, pero esa doctrina la mantuvieron. Imagínese usted en la iglesia esta doctrina, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿cómo ve usted cuando escucha por internet o en alguna parte que hay matrimonios gay en las iglesias? ¿Cómo se siente usted en una iglesia donde le toleran estar sin casarse? O divorciarse a cada rato y casarse. Esa es doctrina errada, hermanos. El día que se permite eso en asambleas de Dios, vamos a llegar muy mal al final. Hombre, y mañana cambia la esposa, pues. Y que no, si no, ya no me sirve, ya no la quiero. Y no, hermano, no. Por favor, estoy hablando de Pérgamo, ¿sí? ¿Están conmigo?
Pérgamo, en Pérgamo. Entonces Balaam, y luego el Señor le amonesta en el 15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerda que en la primera iglesia de Éfeso le dijo que amaba su posición? Y le dijo que aunque están los nicolaitas, pero ustedes los aborrecen. Y estos no los aborrecieron, los aceptaron. Y ya dijimos que los nicolaitas era una doctrina que dice que los deseos de la carne son permitidos libremente, no hay ningún problema. Y no solo eso, sino que también se metían contra el concilio de Jerusalén. Y esto, hermano, era grave. Era totalmente grave. Entonces, además de eso, tenían la mezcla de los gnósticos de aquel tiempo. Y se le llamaba seminósticos, porque no se decidían ni para allá ni para acá, pero igual estaban equivocados. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a llegar entonces a entender esto? Bien sencillo. Nuestro Señor Jesucristo le llama al arrepentimiento, y en calidad de urgente, mira lo que dice acá abajo. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor, hermano? Si no se arrepienten y están dentro de la iglesia en Pérgamo, lo que el Señor iba a ir a hacer es esto, miren. Y de repente vamos a ver la iglesia, ojalá que no así, ¿verdad? Las sillas vacías y de repente quedaron todos. Y aquí cabe decir lo que Pablo dijo un día. Juan creo que lo dijo. Dice, es que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿O estoy mintiendo? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Arrepiéntanse y pronto. ¿Se acuerda que en la primera iglesia estudiamos que el pronto tenía una apreciación que no era factor de ya luego, sino pronto es que está dentro del lapso del tiempo del cronos de Dios? Y es cuando Dios diga, es el pronto. Por ejemplo, cuando Él dice, he aquí yo vengo pronto, y otros dicen, bueno, y no ha venido, ya pasaron 2000 años. Es que el pronto es de Dios, es el tiempo de Dios, no es el nuestro. Entonces, cuando Él dice urgente, porque arrepiéntanse, si no, vendría a ti pronto. Y a ti, tome en consideración a ti, no es en este caso a una iglesia, a las iglesias en general ahora, no. En este caso a Pérgamo era a la iglesia de Pérgamo exclusivamente. Y podría ser hoy en este tiempo exclusivamente a una iglesia, que esta noche nos diga el Señor, arrepiéntanos, arrepiéntanse. Podría ser. Un día vamos a predicar un poquito sobre esto, a ver cuánto lloramos aquí en el altar. Pero el Señor dice así, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, lo que el Señor va a enviar, la palabra fuerte, la palabra profética, la palabra que va a llegar realmente hasta los huesos, como dice Hebreos, que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, penetra hasta acá adentro, las coyunturas de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que estamos bien vigilados por la palabra. El Señor sabe perfectamente bien. Entonces, cuando nos manda esto, hermano, pelear con la espada de su boca es la palabra, y hay que tener cuidado por eso, hermano. Porque para eso la estudiamos, para eso la oímos, para eso estamos acá en la iglesia, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Luego más adelante dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay mucho sobre esto, en los pocos minutos que quedan le explico. El maná es una referencia del Señor. El maná, Él mismo lo dijo en el capítulo 6 de Juan, que Él era el maná que venía del cielo. Cuando los israelitas venían por el desierto, en el capítulo 16 del Éxodo se va a encontrar con que clamaron, y Moisés clamó, y llovió pan del cielo. Y ese es el tipo de Cristo.
Y el Señor por eso dijo que Él era el pan que venía del cielo. Tus padres murieron, comieron el maná, mas ahora estoy yo aquí. El que come de mí vive eternamente. Entonces Jesús les dice, y le daré a comer del maná escondido. Hay otra tipología. Por ejemplo, cuando se despide del huerto del Edén Adán y Eva, dice que el Señor envió querubines con espadas encendidas a cuidar el árbol de la vida. Puede ser el maná también, pero el maná es cuando veamos a Cristo, hermano. El maná es cuando nos encontremos con el Señor cara a cara. Entonces vamos a entender esta palabra cuando dice que nos dará a comer del maná escondido. ¿Se acuerda que cuando hablamos de escondido se refiere a que Cristo está escondido en nuestras vidas? Cristo está escondido en tu corazón. Como lo que yo predicaba, no sé si el domingo me tocó predicar a las 2 aquí, no sé cuántos vienen a las 2, y les expliqué cómo Salomón fue a pedir que le confirmara al Señor varias cosas. Y después de que le concedió todo, después de 1000 holocaustos, ese hombre bajó normal, aparentemente normal, y cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué veniste a pedir? ¿Y qué es lo que llevas? ¿Qué tenés? Nada, porque es exactamente como cuando usted pide el Espíritu Santo, se lo da el Señor, pero no lo manda de saco ni corbata y cambiado, lo manda igual ante los ojos de los demás, pero por dentro va gozoso porque tiene vida nueva, un espíritu nuevo. Esa es la gran diferencia cuando usted conozca a Jesús como el maná de su vida. Eso es lo que quiere decir, el maná escondido. Y luego dice, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedra escrito un nombre, bla, bla, bla. El Señor, la piedrecita blanca tiene muchas explicaciones, no sé cuál podríamos tomar, pero veamos alguna. En primer lugar, la piedrecita blanca era algo de privilegio. Era algo que usaban los romanos en los jurados. Era algo que usaban los atenienses para darla cuando querían dar un boleto gratis para las Olimpiadas que se iniciaron en Grecia, por cierto. Y esa piedrecita blanca era bien, bien bonita. Hoy en día la pintaría cualquiera para entrar, ¿verdad? Pero tenía una especialidad. Y esa piedra, hermanos, también podía ser usada para emitir un voto de juicio. Y yo quiero leerles lo que dice Hechos. Creo que lo apunté, y si no lo apunté debe estar por acá, pero en Hechos, bueno, se lo voy a narrar. En Hechos, cuando Pablo está hablando, como 3 veces habla, capítulo 9, 16 creo que está, de su conversión. Y dice, cuando iban a matar a Esteban, consentí en su muerte y di mi voto. Cuando dice que dio su voto es porque le dieron una piedrecita blanca y le dijeron, si estás de acuerdo en que Esteban sea muerto, comprométete con esto. Eso se cree que fue así. No estoy diciendo que así fue. Son especulaciones que están ahí escritas por muchos estudiosos de la Biblia, pero que lo dicen. Mire, se lo voy a leer, es Hechos 26. Si usted llega más luego que yo, pues qué bueno, pero ahí Pablo confiesa cómo llegó al extremo de votar a favor de la muerte de Esteban. Dice el verso 26:10, dice, lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es que no votaban con balotas, llegaban a los miembros del Sanedrín y por eso es que le dieron a Pablo cartas, pero él decía, ¿estás de acuerdo que los mataron? Sí, el voto. Y ese voto era importante. Entonces esa piedrecita blanca, para ese caso, también era como una señal de aceptación de algo. Y la más bonita que yo encuentro es que está pintada de blanco. En este caso nosotros podríamos decir que es la santidad de Cristo. Y cuando Él mismo nos dice
que nos dará una piedrecita blanca y le pondrá un nombre escrito. Y el nombre es nuevo. No es otra cosa más que la piedrecita de invitación a las bodas del Cordero. No es otra cosa más que la piedrecita que dice el Señor: el que tiene oídos oiga lo que dice la iglesia. Al que venciere. Fíjese bien, los griegos le daban a los vencedores, le daban esa piedrecita, era como un trofeo, pero tenía varias explicaciones. Pero esta que le damos al final es blanco, la santidad del Señor. No puede ser la piedra de la roca que es Cristo, porque es muy chiquita. Por eso le dijo Petra a Pedro: piedra pequeñita. Y la roca es otra cosa. Entonces es una piedra especial que pone en la mano de los vencedores. Amado hermano, solo la pueden tener los vencedores. Así que cuando usted entre al cielo, se va a acordar de esto. Señor, a Pérgamo le dijiste, Señor, que si se arrepentía, le ibas a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ahora, ¿qué significa el nombre nuevo? Hermanos, la palabra nombre nuevo no es otra cosa más que los redimidos por la sangre del Cordero. Y si usted quiere más, hijos de Dios. No es que se vaya a llamar Manuel, Pedro, Juan, Antonio. ¿Cómo no? Va a conservar un nombre. Pero el nombre específico es los redimidos de Dios. Esos son los hijos de Dios, hermano. Les daré un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Y usted, cuando recibió a Cristo, usted tiene un nombre nuevo. Usted tiene un nombre nuevo, hermano, créalo, usted tiene un nombre nuevo. A Jacob le cambió el nombre justamente por eso, porque es importante que nosotros, los redimidos del Señor, nos fijemos claramente cómo Dios amonesta a las iglesias. Y estar atentos. ¿Saben por qué? Concluyo con esto. Cristo desea que la iglesia esté preparada. Y también quiere vivir en ella. Pero si es el trono de Satanás, no puede vivir aquí el Señor. Así que queremos una iglesia en avivamiento, una iglesia prosperada, una iglesia realizando los sueños terrenales, como el terreno que queremos para un templo, un colegio. Permitamos que el Señor gobierne nuestras vidas y no el trono de Satanás. Póngase en pie conmigo. Padre, gracias. Señor, tú eres bueno, maravilloso, Señor. La amonestación a Pérgamo, Señor, podría servirnos. Seguramente nos puede servir, Señor. Gracias, porque nos permite, Señor, entenderlo. Los premios, Señor, tal vez sean después. En el primer lugar, Señor, si estamos en algo que no corresponde, entregándonos a gobiernos extraños, Señor, ayúdanos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser diferentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la vida de la iglesia para poder bendecir a otros en enseñanza, en prosperidad evangélica y espiritual, Señor. Damos gracias y muchas gracias, porque esta noche, Señor, al haber estudiado Pérgamo, no nos queremos comparar a ella, al contrario, aprender de ella para no hacer lo malo, Señor. Y ayúdanos a ser defensores del Evangelio y como iglesia cristiana en Josué, ser multiplicadores de almas en este lugar y sacarlos del paganismo, de la idolatría y muchas cosas más que los envuelven, Señor. Bendice a la iglesia. Bendícela, Señor, y guárdala, Padre. Gracias.